buenas noches, queridos amigos. Hoy en Confesiones Bajo el Sombrero vamos a tener a una gran amiga, escritora, a la cual admiro mucho, que se llama Aracelis González. Ya voy a estar aquí buscándola para que esté con nosotros. Que esta historia no empieza con un había una vez. Empieza con un grito, con una puerta cerrándose, y aunque parece ficción, podría ser la vida de cualquiera que tienes al lado. Hoy vamos a hablar de algo que está a la vista y que muchos prefieren voltear la cara. Hoy estamos hablando con Aracelis González. Ay, ya, la edad. Estamos esperando que se conecte. Saludos por aquí. Vamos a esperar que Ara se conecte. Aquí está. Ajá. Entonces hoy le vamos a traer un libro que desde que yo lo leí, de verdad quedé sumamente impactada, de verdad bastante conmocionada. Es un libro muy lleno de realidad, es un libro que está, vamos a ver qué pasa aquí con la tecnología. Mira, aquí está mi querida Ara, bendiciones, ¿cómo estás, mi amor? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien. Y yo aquí súper espepitada ya con todo lo del libro, ya va. Déjame arreglar un poquito aquí, ok. ¿Cómo estás? Estaba comentándole a nuestros espectadores que mira lo que tengo aquí. Me llegó justo hoy. El libro se llama No juzgues sin saber. Y lo digo así calladito porque no me baneen el en vivo antes de que lo puedan ver todos los demás. Y les cuento la sinopsis. En los oscuros pasillos de un burdel, donde las luces de neón se burlan de las pieles desnudas, Cristal lucha por sobrevivir. Pero en una redada policial lo cambiará todo en su vida. Gritos, amenazas, golpes y la partida a un hospital. En medio de tanto caos, aparecen como ángeles protectores Juliet, con esa paciencia infinita que la caracteriza como una psicoterapeuta, y Tía, que la acompañará en su largo camino de desandar su historia. Relaciones abusivas, pérdidas personales, dolor, muerte, traición. A través de sus relatos, Cristal nos muestra una realidad que, aunque presente, solemos ignorar, porque siempre juzgamos sin saber. Esta no es solo una historia de una prostituta, sino la confesión de una sobreviviente. Una mujer que, a pesar de la adversidad, se niega a ser definida por su pasado. Con una prosa cruda y honesta, Cristal nos invita a mirar más allá de los prejuicios y a escuchar la voz de aquellos que han sido silenciados. Yo públicamente te voy a decir, más allá de lo que te he dicho siempre, que te admiro un montón, y que me encanta tu pluma, me encanta cómo escribes y me encanta lo que transmites. En cada libro que he leído tuyo ha sido algo de transmisión y no escapa de esa realidad. Puede ser que haya sido crudo y no voy a hacer mucho spoiler porque todavía está el club leyéndolo, pero realmente eso llega al alma lo que aquí está dicho. ¿Qué te llevó a ti? Ara, cuéntanos un poquito. Primero cuéntanos un poquito de ti, porque yo estaba hablando aquí como loco, no te he dejado ni siquiera saludarme. Bueno, Cuéntanos de ti. primero, gracias por esas palabras bonitas que decís, porque viniendo de vos para mí es como... ¡ah! Gracias. ¿Qué te puedo decir de mí? Realmente
esta historia era como una cuenta pendiente que yo tenía con una parte de mi historia. Antes de empezar a publicar mis novelas, yo trabajé muchos años como psicóloga dentro de una institución policial y bueno, cuando me tocó trabajar en asistencia a víctimas, primero trabajé con víctimas de violencia de género y después cuando se promulga la ley de prevención de trata y tráfico de personas en Argentina, a partir de la ley se comienzan a hacer redadas policiales para rescatar a todas las personas que estaban ahí y a cerrar los burdeles y bueno, entonces yo formé parte del equipo de psicólogos que en ese momento trabajó con la policía y sentí que no podía irme así a ciegas a trabajar, entonces comencé a hacer un diplomado en prevención y asistencia a víctimas de trata y tráfico de personas. Y haciendo el diplomado, una de mis compañeras era una persona que había estado en situación de prostitución y que pudo salir y ella me regaló su libro autobiográfico, pero a partir de eso hablamos muchísimo porque yo lo leía el libro y después comencé a hablar con ella y a preguntar cosas y a interiorizarme y sentí que tenía que contar en algún momento, no lo que, digamos, como una reproducción de lo que ella me contó de su vida, sino de todo lo que yo había vivido como terapeuta acompañando a las víctimas. Entonces, nada, eso era una cuenta pendiente que tenía y si bien el libro lo fui publicando por capítulos en Inspired, después este año dije, no, lo tengo que corregir y modificar algunas cosas y sacarlo a Amazon para que llegue a más gente y para que más mujeres puedan por ahí analizar un poco más del mensaje que quiero llevar, porque más allá de la historia de Cristal hay muchos cuestionamientos en cuanto a lo social y el lugar de que la mujer ocupa, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué no hablar de estas cosas? A lo social, a lo interno, a lo relacional, ciertamente uno tiene muchos prejuicios, esa es la palabra, prejuicios. Uh-huh. Y como latinos, siempre hemos sido personas que juzgan hacia esa forma de vida, porque siempre decimos, sí se puede hacer otra cosa, pero hay que ver, es como siempre dicen, la moneda tiene dos lados. Uh-huh. Antes de poder juzgar el por qué y por qué no has salido de eso, tienes que saber qué ha pasado. Hay gente que la trata de blancas existe y es un problema bastante grave, al punto de que muchas personas que están investigando estos hechos se han dado a la tarea de develar que desde muy bebés está sucediendo este tipo de cosas. Entonces, si hay algo que a mí me parece que ahorita, después de leer el libro, uno ve ciertas situaciones desde otro punto de vista, desde otro tipo porque a veces nosotros somos muy rudos para juzgar, y las mujeres somos más rudas todavía para juzgar. Uh-huh. Y de verdad, el hecho de Cristal ser tan cruda con la palabra, pega. Si uno lo lee con intención, pega, porque te hace sentar y te hace decir, oye, mira, eres mujer también. Y como tú dices al final, lejos de ser algo feminista, porque no es una cosa
de feminismo, es una cuestión de conocimiento, de empatía, de humanidad. de humanidad. Más allá de eso, somos humanos y debemos entendernos. ¿Cuánto tiempo tuviste en esto, escribiéndolo? Lo que pasa es que siempre me preguntan cuánto tiempo te lleva un libro a escribir, y en realidad son muy pocas las veces en donde me siento y escribo solo un libro y lo termino. Siempre estoy trabajando entre varios al mismo tiempo. Entonces no sabría decirte cuánto tiempo me llevó, porque voy saltando de una novela a otra. ¿Cómo hace? ¡Qué admirable! ¿Cómo hace? Es que no puedo. Incluso, por ejemplo, cuando me convocan para hacer correcciones de textos de algún autor que va a sacar su novela, estoy trabajando con sus novelas y llega un momento en donde digo, no, basta, tengo que escribir algo mío, porque si no es como que se me bloquea la mente. Entonces voy saltando de una cosa a otra. Eso sí te lo entiendo, porque a mí me pasa. Eso sí te lo entiendo perfectamente, pero dos a la vez, no, yo tengo que terminar una para poder empezar la otra. No. Incluso a veces me acuesto y no puedo dormir, entonces mi cabeza empieza como a dar vueltas y es como que me imagino situaciones que van pasando mis personajes de una novela de otra, entonces al otro día como que me es más fácil sentarme y escribir un poco de una, un poco de otra. Por eso te digo, no puedo decirte me llevó tanto tiempo, porque voy trabajando con varias al mismo momento. Qué admirable, de verdad que cada vez te admiro más. ¿Cuáles son las manías de Aracelis para escribir? ¿Manera o manías? Manías. Manías. Me acostumbré a escribir en el teléfono. Me acostumbré a escribir. Entonces, claro, yo abro el Drive en el teléfono y tengo, y en crudo, o sea, de crudo, de decirte, no utilizo los signos que corresponden, no sé, para el signo de diálogo adecuado, nada de eso lo hago después. Pero voy escribiendo, no sé, a la mañana me siento en mi galería con mi café de la mañana y empiezo a escribir un poquito, y no sé si en algún momento hago un parate que me voy a fumar un cigarrillo, escribo otro poquito más, o a la noche si tengo insomnio. Trabajo mucho con el teléfono, o si estoy, no sé, me fui al médico y estoy esperando, ya abrí el Drive y estoy escribiendo. Y si no, me siento en la compu, generalmente me siento más que para escribir la novela, es para corregirla. Para corregir. Sí. Oye, tú sabes que cuando yo uso el teléfono uso una aplicación que se llama Escribir por Voz. Sí, y a veces estoy así, yo que... Y la gente como que... ¿Qué le pasa? Habla, sí, que habla. O sea, hasta debe tener un rollo por ese teléfono, porque sí, me es más fácil dictar y me pasa igual, de que uno llega... Yo tengo pedacitos en varios lados, ¿no? Lo que pasa es que es un poco que, claro, porque yo veo, por ejemplo, que hay escritoras que tienen todo organizadito, sus agendas, todo. Yo tengo 10 millones de agendas, ¿entendés? Pero es para anotar el nombre de un personaje y hacer relaciones hermano de, es hijo de, tiene tal altura, tal color de ojos, o sea, cosas para no olvidarme cuando estoy corrigiendo la novela, pero en sí está todo acá. Y me acostumbré a escribir en el teléfono porque, bueno, desde el principio, antes de comenzar a publicar mis novelas, como yo viajaba bastante y entonces o tenía que estar en un aeropuerto o en una terminal de ómnibus esperando para subir al micro o lo que fuera, o hacer combinaciones de vuelos y lo que fuera, yo, bueno, ¿qué hago? Escribo. Entonces me acostumbré a escribir con el teléfono. No, yo
yo en ese aspecto sí soy fastidiosa. Yo tengo mis esquemas, tengo mis escaletas, o sea, yo sí tengo, pero resulta que cuando estoy en la calle, la musa llega, se me ocurre algo, tengo que buscar dónde escribir y a veces ando así sin cartera ni nada, lo que tengo es el teléfono inseparable. Sí, Entonces sí. ahí voy y le edito, o sea, todo el mundo tiene su... ¿Y qué otras cosas hace Araceli González? ¿Qué otras cosas? Cuando escribo me gusta tener música bajito y voy armando mi playlist. O sea, estoy todo el día con música. Yo prácticamente no miro televisión. Entonces me gusta mucho escuchar música y a veces hay una canción que de golpe, puff, me dispara un personaje y ya lo asocié, entonces voy armando mi playlist y entro en bucle con esas mismas canciones para poder escribir, porque es como que yo lo asocio con esos personajes. Y nada, es eso, básicamente, es escribir y a veces no es el lugar más cómodo ni nada donde estoy. A veces estoy cocinando, mientras que cocino voy escribiendo, o sea, es cuando Desea y llega. como sea. Sí. Yo admiro a la gente que dice me siento y trabajo 6, 8 horas por día, porque yo no lo puedo hacer así. A mí me sale de a ratos y si no estoy escribiendo me gusta leer, pero bueno, últimamente me puse adicta a los dramas coreanos, entonces por ahí también me miro algún drama coreano. Yo sé que a mucha gente le gusta, yo he visto algunos, pero es que hay cosas que yo no No, que no es soporto. una... la verdad es que me sorprende mucho me sorprendió mucho cuando comencé a verlo, porque como que me muestra una cultura totalmente distinta a la mía. Sí, La manera claro, claro. de pensar, de comportarse, es como que es un mundo nuevo. Y eso también genera desafíos a nosotros como escritores, porque encontrarte con series que te muestran una realidad totalmente distinta, o por ejemplo las novelas turcas, Ah, es así. que hace muchísimo no las miro, pero la manera Eso de más cuáles son bonito. los conflictos o qué cosas como están mal vistas socialmente, todo eso te pega y vos decís, bueno, entonces no es tan fea mi cultura como yo pensaba que era, ¿viste? O sea, es como que te abre. Y viajar también te abre un montón la visión de las cosas. Y bueno, vos que vivís en otro país que no es el tuyo, tu No, cabeza hizo así. no, totalmente, totalmente. Este, mm, es increíble cómo evoluciona tu mente cuando tú ves otras culturas, cuando tú vives dentro de otra cultura, Ujú. cuando tú te relacionas intensamente con otras culturas. Sí, Este, sí, sí, sí. es impresionante, igual que ciertamente a mí no me gustan los cadramas, no me gustan porque los pocos que he visto cosas que no voy con ellos, como por ejemplo, a lo mejor estoy, eh, ¿cómo se llama? Diciendo cosas que no son, pero por lo menos el que vi, que era que golpeaban mucho a una mujer, Sí, 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 no, sí. Bueno, no voy, eso es una voy cosa con eso es una cosa que me chocó muchísimo, el tema horrible. de los golpes, es como muy común, o por ejemplo que una persona consuma, es como socialmente visto como, ay, ¿cómo? Es adicto. Pero la violencia no la cuestionás la adicción, ¿entendés? Entonces es como que esas cosas a uno también lo llevan eh, a decir, epa, ¿qué pasa acá? Creo que todas las cosas que te permitan a vos cuestionarte o pensar las cosas desde otro lugar son muy buenas para uno crecer y también te sirve a la hora de plasmar una historia.
porque si vos vas a tener un personaje que es de determinada nacionalidad, tenés que tener cierta manera de pensar o de comportarte que no la tendrías. Sí, y cuando te relacionas con eso es mucho más fácil darle esa psicología al personaje que te permita que transmita. Ahora, una pregunta. ¿Cuántos libros tiene Araceli? Porque, ojo, este es el primero que veo con Araceli Con mi González. nombre. Sí, Sí. y es el único. Ajá. Es el único. Ajá. ¿Por qué? Los otros están todos firmados con mi seudónimo, que yo creo que es parte de mí también, esto de ser Aragón. Eso no es la mitad de tu nombre y la mitad de la película. Mi nombre. Sí, me pareció como más corto, más fácil de recordar todo cuando comencé a escribir. Pero nada, este sí quería firmarlo así porque es... lo sentí como muy personal, entonces tenía que salir mi nombre ahí. No sé si volveré en algún momento a escribir una historia de ese estilo, digamos, que más allá de que es ficción, no es romance, que es más bien una historia de vida. No sé si lo podría escribir de nuevo, quizás en algún momento sale, pero bueno, esta la quería escribir y firmar yo. Es impresionante porque tú como psicóloga y escritora, parte del ser, ¿ok? Y yo creo que con este libro, si tú querías dar un mensaje de empatía o de humanidad, de respeto, de intentar que la gente vea las dos caras de la moneda, sienta que más bien es muy valiente el hecho de que una persona intente salir de ese mundo, porque nadie sabe las circunstancias, todas las circunstancias son diferentes, hay algunas más fuertes, otras menos, otras que puedes llegar y decir que es por sinvergüenzura, no sé, es muy duro decir esa palabra ya después de leer una cosa como esta que es tan fuerte, y entonces tú ves y justificarlo, no. Condenarlo, tampoco. ¿Cuál es el sentimiento que se debe tener hacia una relación de este tipo? Y hay algo que me llamó mucho la atención, a ver si lo encuentro. Palabras más, palabras menos, que ella decía, Cristal decía, juzgan a las mujeres. Pero ¿por qué no juzgan a los hombres? Que son quienes lo buscan. ¿Qué te llevó a ti a hacer eso? A decir eso, a transmitir eso. Supongo que tiene que ver con la manera en cómo yo fui cambiando mi manera de ver el mundo. Cuando comencé a viajar, cuando comencé a ir a congresos en otros países, donde en mi casa quedaba mi esposo cuidando a mis hijas y yo viajaba sola. Entonces, una mujer sola vive determinadas cosas que no la vive un hombre. Entonces uno empieza a decir, epa, ¿qué es lo que pasa acá? Y empieza a ver cómo se juzga a una mujer por tomar determinadas decisiones en su vida y no al hombre en las mismas circunstancias. Entonces, si vos querés decir que yo de alguna manera desperté hacia un feminismo, y sí, me desperté hacia un feminismo, porque hay una cuestión, a mí me choca mucho cuando dice ni machismo ni feminismo. No son cosas iguales, no son cosas iguales, no son las dos caras de la misma moneda, porque lo que el feminismo viene a buscar de alguna manera es reivindicar el lugar de una mujer. Y digo, el 8 de marzo conmemoramos la muerte de un montón de mujeres que estaban
luchando por sus derechos. Entonces, derechos laborales. Que me vengas a decir, toma, te regalo flores o te regalo bombones, ¿por qué? Dame mis derechos, me sirven más. ¿Entendés? Sí, dame claro. el respeto que merezco. Entonces, eso fue lo que a mí me llevó a plantear esto. De decirte que si yo me iba a un congreso sola, que vengan como a insinuar si podía tener algo con una persona que... ¿Por qué? Porque estaba sola. Esas cosas. Por decirte un detalle que no tiene que ver con nada que tenga que ver con una cuestión de prostitución como estábamos hablando del libro. Digo, es una situación que puede pasar cualquier mujer. O sí. Que te diga, estás sola, ¿querés que te acompañe? ¿Querés que esté con vos? No, ¿por qué? Si quiero estar sola, quiero estar sola. Si quiero viajar sola y estar tranquila. Si quiero sentarme a tomar un café sola, no quiero que nadie me venga a molestar. Entonces es como, bueno, y esto de por qué juzgamos a las mujeres y no a los hombres. Hay ahora el caso de una modelo de OnlyFans que estuvo con un montón de hombres, ahora otra vez porque ya había estado hace un tiempo y ahora otra vez, y los hombres haciendo fila para estar con ella. Y digo, dos cosas, en las redes sociales se las juzgaba a ellas, no a los hombres, casados o con novias que estaban ahí haciendo fila. Y segundo, nadie se puso a pensar que nunca, jamás habría un grupo de mujeres que hagan fila para estar con un hombre. O sea, hasta en ese punto nos diferenciamos, pero se lo juzgas a las mujeres, no a los hombres. Sí, en algún momento yo bromeaba con decir que si se hacía un de hombres, iba a tener mucho más éxito que el de las mujeres, ¿sabes? Porque si existe aquí y por qué no aquí. O sea, es un mal chiste, pero es una cuestión de decir, tú lo haces, históricamente siempre lo han dicho, es la profesión más antigua del mundo, ¿ok? ¿Y qué pasa con los hombres? ¿Ok? Ahora, fíjate, hay una cosa importante aquí. Ahorita estamos hablando de Cristal, ¿ok? Pero Cristal, yo creo que yo los invito a todos a leer este libro. De verdad, lleva un mensaje increíble, aunque te voy a decir que me sorprendiste mucho, casi ya al final con una relación de Cristal. Yo, ¿qué pasó aquí? O sea, ¿qué es esto? Pero es que si lo analizás, si analizás la historia de ella, decís, sí, no había otra opción. Sí, claro, pero... ¿En quién uno confía? Me quedé impresionada con esa relación, me impresionó gratamente porque realmente le dio paz. Fue su paz. Y me agradó. Sabes, también es crudo y ahí es donde voy con el tema de la empatía. Yo creo que nosotras, como mujeres, que a veces somos muy rudas, muy duras, en el tema de la empatía y de la humanidad, nosotros pudiéramos buscar la manera de que si sabemos, conocemos, personas que están en esta situación, pudiéramos tenderle una mano, porque no se sabe, a veces son personas que tienen
problemas, y a lo mejor con una simple ayuda, simplemente con escucharlas, puedes ayudar a salvarlas o puedes ayudar a que se encaucen nuevamente en la vida. Después que tú viviste eso con esa persona, ¿ya tú no trabajas con eso? No. Yo dejé la institución policial en el 2016 aproximadamente y me alejé de la psicología en el 2019. Wow. Después de tener una ACV. Cierto. Sí. Entonces ahí fue la escritura fue como mi reiniciar en la vida. Bueno. ¿Fue terapéutico para ti el hecho de escribir? Siempre escribí para mí, pero nunca pensé que iba a pasar lo que pasó conmigo. Después que yo tuve la ACV, comencé a leer mucho, porque me había dado cuenta en ese momento que leía solo de psicología y seguridad vial, que era lo que yo trabajaba, ¿no? Entonces me di cuenta que había dejado de leer novelas, que siempre me gustó. Perdón. Y dije, bueno, voy a empezar a leer novelas románticas como para pasar el rato, y empecé a leer una y otra y a veces no me gustaba el giro que tenían los personajes o los finales que tenían. Entonces dije, bueno, tengo dos opciones: o me enojo todo el tiempo o me pongo a escribir yo mis propias historias y les doy los finales que quiero. Entonces, como parte de mi reentrenamiento, también comencé a escribir. Y después, bueno, nada, mi hija más grande me contó que había una plataforma donde la gente compartía y que la hermana de una de sus amigas leía ahí, que fue Wattpad, y ahí fue cuando comencé a escribir. Pero en Wattpad fue como muy poquitos. Mis primeros seguidores son de ahí. Que ahí la veo a Nesli, ella fue una de las primeras que me habló en Wattpad. Pero es como que no era el lugar para mí. Después me hablaron de otra plataforma y ahí sí fue una locura. Hasta que me tuve que ir de esa plataforma y fui a Inspired. Y durante la pandemia dije, bueno, porque mis lectoras en el grupo de WhatsApp que teníamos en ese momento me decían, ¿por qué no la llevas a Amazon? ¿Por qué no la llevas a Amazon? Y dije, bueno, en pandemia dije, bueno, veremos qué sale. Y así fue que Boca de Cereza fue la primera que aterrizó aterrizó ahí en Amazon. Ay, gracias. No, de verdad que lo cumple. Yo voy a hacer este cuento porque creo que la única que se lo dije fue a Ceci. Ceci recomendó lo que pasa es que yo soy mala para los nombres. Tú tienes una serie de 3 libros. Sí. De 3. Las primeras que publiqué, una era Devuélveme mis bragas y Quédate con mis bragas, que esas dos. Después está Boca de Cereza y Cereza Tentación. Y después tengo la serie de los ángeles y demonios y la de los curas. Devuélveme mis bragas y Cereza Tentación. Cereza Tentación. ¿Qué pasó? Yo soy muy despistada. Yo tengo tantas cosas en la cabeza que yo por lo general soy muy despistada. Y de siempre, quien me conoce a mí de antes lo sabe, yo soy muy mala para los nombres. Muy, muy mala para los nombres. Por eso es que yo a todo el mundo le digo mi amor, mi cielo, mi vida. No es por nada, es porque a veces no recuerdo el nombre. Ojo, tengo memoria fotográfica. Yo veo a alguien, sé que lo conozco, pero no recuerdo el nombre. Lo cierto del asunto que yo te tengo en WhatsApp como las letras. Entonces, llega un día, Ceci llega y dice, no, mira este libro, yo, voy a leerlo. Me lo leí los dos en día y medio. Ay, no, por favor. Ceci, no puedo, esto está espectacular, que yo no sé qué más.
qué bello escribe, me encantó la historia. Me dice, pero es que ese es de Ara. Sí, yo sé que es Ara, está en el grupo. Yo, ¿qué? No puede ser. Que fue cuando te escribí. Después leí la otra de Cereza Tentación, Dulce Tentación y Cereza Tentación, y fue igual. La de Ángeles y Demonios, esa sí no las he leído. Más adelante. Y después con esto, o sea, en todos los niveles, y se ve el avance, se ve la pluma, se ve cómo la enriqueces en cada historia, se ve cómo armas el personaje, porque hay algo muy importante que es, que yo digo que es fundamental. Primero, que la historia transmita. Lo que tú quieras transmitir con una historia debe exponerse. Hay una cosa que es importante, y es que es tu entrada con la gente, ¿ok? Y es tu impresión. Y si te gusta la primera vez, si te gusta el primero, tú vas a buscar ese autor siempre. Por eso esto sí. tan importante que nuestros libros estén bien construidos, que estén bien editados, que estén bien, que no te sangren los ojos para leerlo. Porque todos tenemos buenas historias. La cuestión es exponer nuestras buenas historias de manera tal que a otros también les parezcan buenas, no nada más a ti. Entonces, no sé, es súper importante. Ahora, lo que pasa es que no estamos hablando, ¿viste? ¿Por qué me buscas la lengua? ¿Por qué me buscas? Y mira, y devuélveme mis bragas. No, eso vamos a hacerlo después. Bueno. Sí, una experiencia que hayas tenido escribiendo este libro. Creo que en realidad fueron, cuando lo escribía, mi idea en un principio era que el personaje de John fuera bueno, fuera como el Salvador. Y en un momento dije, no porque estaría cayendo en lo mismo que de alguna manera estoy criticando. Entonces fue como me contengo yo y esto no es una historia de amor. Entonces me acomodo mi cabeza para poder escribirla. Pero más allá de eso, también me enfrento con muchos prejuicios que yo tenía, que fui cambiando, que traté de plasmarlos a través de las palabras que dice Crystal como crítica, porque creo que ella, el personaje de ella, lo que se diferencia de todos mis otros personajes es la manera sarcástica que tiene de decir todo. Es como, sí me burlo, pero te estoy dando con un golpe acá para que entiendas que la vida no es color de rosa. Entonces como un personaje muy intenso que me llevó también a mí a meter mucho de las emociones y de recordarme situaciones, de tratar de recordar olores, colores, cosas que me dijeron, todo cuando trabajé. Y bueno, y otras situaciones personales que hace unos días estuve en contacto con otras bookstagrammer que me preguntaban sobre el libro, perdón, y yo les decía que me pasó que a mí me invitaron, cuando yo estuve viviendo 4 meses en Colombia, y me invitaron a un cumpleaños, y cuando llego al cumpleaños me doy cuenta que era en un burdel. Entonces yo dije, ¿qué hago yo acá? Porque hacía poco tiempo que yo había dejado de trabajar con la policía en Argentina. Nosotros teníamos esta ley que prohibía los burdeles en el país, y yo me encuentro ahí y hasta me sentí que estaba
siendo deshonesta conmigo y con mis convicciones, pero yo me fui un cumpleaños, o sea, y terminé hablando con las chicas y terminé preguntándole y ellas me terminaron contando sus historias, unas historias de vida tremendas, tremendas. Y que muchas te dicen, yo estoy acá por voluntad propia, pero cuando vos empezás a escuchar sus historias, que son mamás solteras o son la hija mayor y la mamá está sola, está enferma, tiene un montón de hermanos, el padre se fue o los abandonó o está preso o lo que fuera, entonces vos decís, no, no estás por voluntad propia. Hay toda una historia detrás que te trae a esto, ¿no? Y eso es también lo que quería plasmar con la historia de Cristal, que uno no dice, a mí me gusta esto, y yo lo hago porque me gusta, eso es mentira. Sí. A ninguna persona le gusta ser ultrajada o estar poniendo en riesgo su vida 24/7. Sí. Porque vos no sabes con quién vas a estar, o qué es una realidad. Te puede llegar a hacer. Sí. Entonces, no te estoy hablando de chicas de situaciones económicas bajas, te estoy hablando también de chicas que comienzan en el mundo del show business, que también, bueno, hay algo detrás de eso que las lleva y las empuja a terminar en esas situaciones. Sí. ¿Cuál fue el mayor prejuicio al que te tuviste que enfrentar y volar de tu cerebro trabajando con estas situaciones? ¿Cuál fue Lo que pasa es que yo creo que es el mismo prejuicio que tenemos todos. Primero, el que a mí no me va a pasar, yo no voy a terminar en esta situación, yo prefiero lavar baños y lavar pisos antes de... que es una realidad y todas decimos esto, sí, claro. Pero después decís, bueno, ¿desde qué lugar lo estás hablando? Y ahí te das cuenta que estás hablando de alguna manera desde un lugar de privilegio de gente de clase media, que viene de una familia en donde papá y mamá trabajaban, entonces tenés para comer todos los días, ¿entendés? Pudiste terminar tus estudios, quizás accediste a la universidad o quizás pudiste conseguir un trabajo medianamente que te permite sostenerte económicamente. Entonces estás hablando desde tu lugar. Bueno, ¿qué pasa con esa gente que no tiene esas oportunidades? ¿O qué pasa con la gente que tiene un sueño? No sé, ser artista, pero para ser artista tenés que pasar por determinadas personas. No sé, miremos casos de afuera, miremos el caso de Disney, ¿entendés? Lo que suele pasar muchas veces. Sí, entonces, creo que todo eso a uno lo lleva a que a veces uno no hace lo que quiere, sino lo que puede, con los recursos que tiene. Esa es una realidad. Y creo que también es dejar de mirar como decir, ay, yo no me junto con esta, yo como si estuvieran con una enfermedad hipercontagiosa y en realidad es, mamita, vos también podés terminar acá. Sí. Ahora, porque no es una cuestión de estrato. Hay gente de clases sociales elevadas que también incurren. Porque es ¿qué recursos tiene la mujer? Por eso yo te hablaba y te decía que el feminismo no es igual al machismo, no son las dos caras de la misma moneda, porque el machismo está relacionado con una cultura patriarcal, es decir, en donde el hombre es el que está arriba, es el que sabe, el que tiene acceso a todo. Entonces, ¿qué oportunidades tiene una mujer al lado de un hombre en la vida? ¿Qué apoyo o sostén tiene una mujer cuando todas venimos de una cultura que nos educó
para enfrentarnos entre nosotras. Esta te envidia, esta quiere lo que vos tenés, esta no es tu amiga, esta te quiere sacar el novio, esta te quiere sacar el marido, esta, ¿entendés? Entonces vos siempre estás enfrentada a otra mujer. Y los hombres no hacen eso. Entonces las oportunidades son distintas. Y ahí es donde de alguna manera aparece esta historia de Crystal cuando en el primer capítulo, ¿no? Ella mira a la policía y le dice, vos me mirás como todas las otras, así, y no te das cuenta que de una u otra manera todas somos usadas. Sí. Porque lavamos la ropa, porque limpiamos, porque cuidamos los enfermos, cuidamos los niños, cuidamos los viejos, y no hay un hombre que diga yo dejo mi vida para hacerme cargo de. Incluso para eso están las mujeres. Desde las mismas relaciones laborales sucede también. Sí. Sí. Bueno, yo los invito a todos de verdad que busquen este libro, Araceli González, No juzgues sin saber. Esta es una historia que, como les dije al principio, no empieza con había una vez, empieza con un grito, empieza muy fuerte, pero yo creo que esto nos podría dar una perspectiva diferente de cómo ver, cómo empatizar, cómo humanizarnos en nuestro trato con otras mujeres y en el trato social. Yo creo que esa también es una forma de ver y establecer las relaciones sociales, verlas desde otro punto de vista. Está disponible en Amazon, cuesta menos que un café, pero deja una enseñanza increíble, es espectacular, vale la pena, igualito les va a alcanzar para el café, así que no se preocupen, cómprelo, vayan corriendo a Araceli González, No juzguen sin saber, en este espacio que hoy, patrocinado por Letras Indomables y el programa Escribir con Éxito, tenemos a nuestra gran amiga Aragón, Araceli González, en este nuevo libro. Bueno, como se nos pasa el tiempo rapidito, yo de verdad, a mí me gustaría que tú le dijeras unas palabras a la audiencia, sobre todo a los que van a ver esto en diferido, sobre todo aquellas, todos tenemos una historia, y es lo que siempre yo digo, todos tenemos una historia en nuestro ser, en nuestro interno. Fíjate, tú eres psicóloga y esta historia es parte de tu experiencia como profesional. Y lo yo creo que creo que el desafío más grande de esta historia fue tratar de contar una historia con respeto. Sí. Y lo lograste. Es lo que yo más me esforcé por hacer, de no vender espejitos de colores, de no hacer una mujer bonita, porque no era esa mi intención, y quería que cada mujer que lea esta historia se sienta identificada en algún punto, y que tenga la oportunidad de cuestionarse todas esas cosas que mamamos desde que nacimos en la sociedad en la que estamos. De alguna manera es como vos decís, el libro empieza con un grito. Bueno, creo que esta novela es mi grito. Creo que siempre estamos hablando si los libros son para entretener o para educar o para qué son. Yo creo que los libros siempre dejan un mensaje, sea la historia que sea, ya que sea que la escritora lo haga de modo consciente o inconsciente, hay algo que está dejando, una huella en la psiquis de otra persona que lo lee. Entonces, cuando trabajaba este libro, era eso a lo que yo apuntaba, a ser responsable con el mensaje que estoy transmitiendo. ¿Qué le recomiendas tú a esas personas que tienen una historia y quieren
expresarlas, pero les da miedo empezar. ¿Qué les recomendaría? Miedo, ¿por qué? El miedo es... el miedo paraliza sin necesidad. Más allá de que uno publique o no, si siente esa necesidad de escribir, yo creo que lo tienen que hacer. Después verá si se anima, si quiere, si no, si hay que pulir, si hay que trabajar, si hay que cambiar. Pero el primer paso es sentarse con papel y lápiz, con la computadora, con el teléfono, con el método que vos quieras. Pero empezar a contar. Y después iremos viendo los otros pasos. Pero si yo digo no me va a salir o no, esto no es para mí, y ¿quién escribiría entonces? ¿Quién pintaría? ¿Quién haría una escultura? Yo siempre le digo a la gente, para gustos colores, todos tenemos un público. La cuestión es que si nunca va a salir de tu cabeza esa historia, nunca vas a saber cuál es el público que le gustaría leerte. Y por eso hay que atreverse. Por eso hay que atreverse a escribir, pero también es cierto que hay una cierta responsabilidad, porque si yo la voy a publicar, tengo que trabajar después en pulir esa historia para que salga lo mejor posible. Por favor. Creo que ahí está, porque si es por hobby, lo escribo para mí. Ahora, si yo lo voy a compartir con el mundo, de alguna manera estoy tomando una posición de profesionalizar mi trabajo. Entonces, y más si yo lo voy a vender. Si lo estás vendiendo es porque estás profesionalizando. Entonces, tenés que pulir el trabajo. También es respeto con aquel que nos lee. Nosotros, por eso cuando empecé el live lo dije. Uno tiene muy poco tiempo para capturar la atención de un lector, pero en el momento que la capturas, vas a tener a alguien que te va a leer por siempre si tu historia gusta, si tu libro está, porque el libro perfecto no existe, pero, por ejemplo, que no te sangran los ojos cuando lees, que está lo suficientemente leído, lo suficiente trabajado internamente como para que tú puedas tener una lectura eficaz, una lectura que no te llore los ojos, no te canse la vista. O sea, es algo que tú llegues y dices, oh, sí, lo leo, lo trabajo, lo siento que se tomó esa molestia de pensar en mí como lector para que yo pueda disfrutar de su lectura. Y hay algo que vos hoy hablabas, que vos hablabas de la evolución, ¿no? Sí. De que cuando leíste mis primeros libros, después leíste otro y que viste la evolución que yo tuve, supongo que no solo de los personajes, sino también como escritora. Sí. Y es eso, uno va evolucionando como escritor y tiene que encontrar su esencia. Y mostrar tu propia esencia, porque a veces uno se encuentra con historias que parecen como corta y pega de otras historias, y no estoy hablando de plagio, sino la manera de hablar, de cómo los personajes se relacionan, las situaciones que pasan, hasta los mismos plot twists que están en las historias que están de moda. Entonces digo, a veces cuesta un poco... Dijiste la palabra clave, lo que está de moda. Sí. Y entonces es como que se pierde la esencia de uno. Y lo ideal es que la gente conozca y reconozca tu pluma. Sí. Fíjate, hay una cuestión que yo, por lo menos a mis alumnos les digo, o a mis compañeros de letras les digo cuando hacemos los ejercicios de escritura, yo les digo lo siguiente. Primero, cuando uno escribe un relato que es una historia corta, uno puede descubrir su pluma, descubrir con qué género te va más, te sientes más identificado. Y segundo,
la única forma de saber cómo es esto es realmente practicando, y la mejor forma es haciendo cosas con las que tú te sientas cómodo en un principio. Ya después de que tú tengas un poquito más de fogueo, como quien dice, tú puedes ir a medida que uno escribe y uno va investigando y uno va entendiendo cómo son los arquetipos, cómo son los personajes, cómo son los plot twists, dónde meterlo, dónde hacer una cantidad de cosas para hacer algo increíble, pues uno va perfeccionando paso a paso o historia tras historia, hasta que al final uno se da cuenta y mira todo lo que tiene, ¿no? Uh-huh. Y lo fácil que sale cuando uno ya tiene esa práctica, ¿no? Yo siempre hablo de que yo soy de Argentina, entonces nosotros tenemos una manera particular de hablar. Nosotros hablamos con el vos y los verbos los conjugamos a partir del vos. Entonces, si yo quería que mi historia llegara a mucha más gente, yo tenía que hablar con el tú, que no estoy acostumbrada a hablarlo todos los días. Claro. Entonces, para mí fue un esfuerzo muy grande, y después un día mi cabeza hizo clic, y yo me pongo a escribir, y me es súper fácil escribirlo. Pero me pasó, por ejemplo, con El peón de la Dalia, que yo la ambienté en Argentina, que tenía que escribir con el vos, y a veces, porque los personajes son argentinos, entonces a veces decía, pero ¿será que lo estoy haciendo bien? Porque lo sentía que no era mi manera de escribir habitual. Entonces ahí tuve la ayuda de una de mis lectoras betas, que también es de Argentina, y le dije, por favor, si vos ves que algo no está bien, decime, te fuiste al carajo. Entonces lo arreglo, porque nada, la cabeza de uno se acostumbra, y tiene que ver con el entrenamiento, esto de escribir, de escribir, de escribir. ¿Qué viene de nuevo con Aragón o con Araceli González? ¿Qué viene? Pues sabes que estoy así como, ¿por dónde sigo? Creo que me consumió tanto esta última historia, que es como que ahora estoy hacia dónde voy, porque tengo, si bien tengo varias que están en Inspired, que las podría trabajar y llevarlas a Amazon, también es cierto que me di cuenta que tengo series que están empezadas y tendría que seguir con los libros de esas otras series. Tengo, como te digo, siempre escribo varios libros a la vez. Tengo historias empezadas de la hermana de Dafne, de Devuélveme mis bragas. Tengo la de ella, la de su primo, las dos están empezadas. La de la serie latina, que es la de Boca de Cereza, tengo empezada la historia de Brandon, la historia de Paul, y la de Alan está terminada, tendría que corregirla. Entonces, tengo yo creo ahí... que hay que hacer votación, porque empezamos. Sí, tengo el de Ángeles y Demonios, también tengo la historia de Fortuna, creo que está como por la mitad. Esa si me pusiera las pilas, capaz que en 2 meses estaría la historia ahí como para ya empujando para salir a Amazon. ¿Cómo? Bueno, es algo así como una información para el público. ¿Cómo te gustan? ¿Las historias largas o cortas? Depende del personaje. Hay personajes que yo siento que le van mejor las historias largas, y hay otros que son intensas pero cortitas, y autoconclusivas, por ejemplo. Entonces, para escribir y para leer me pasa lo mismo. Hay historias en donde me parece que con un libro está bien, y me pasa, por ejemplo, hay una escritora que yo la amo, que hizo una serie de libros y después hizo otra serie relacionada con la primera, y ahora está haciendo una tercera,
pero siento que apuesta a lo seguro, siempre metiendo los mismos personajes que ya estaban en la primera serie, después lo de la segunda, y es como que uno tiende a cansarse. A mí no me cansa su pluma, amo cómo escribe, pero siento que hay momentos en donde uno como escritor también tiene que decir hasta acá los personajes. Por eso te digo, de acuerdo al personaje, pueden ir las historias largas, si es un personaje muy complejo, como el de Daphne y Jean Marcel, que tenía un montón de historia atrás, pero a lo mejor en la de Los Ángeles y Demonios o en la de Sin Prejuicio, que es la de los sacerdotes, con novelas cortitas y autoconclusivas estaba bien. Esa sí, confieso que no la he leído, pero la voy a buscar. No te soy infiel, pero no la he leído. No, y esas historias sí son como cortitas y autoconclusivas, y si bien siempre busco que algún personaje de los libros anteriores aparezca como amigo, como confidente, como para darle una vueltita y que la gente sepa un poquito más de qué pasó después de concluir el libro, no los quiero hacer centrales, porque no los quiero cansar tampoco. Claro. Este libro me encantó, yo de verdad me lo leí en una sentadita. Yo creo que cuando tú me dijiste, léelo, no había terminado de pasármelo cuando ya yo lo estaba viendo. Y confieso que lo leí 2 veces. Ay, gracias. Lo leí 2 veces por una razón. Primero, me gustó la historia. Segundo, bueno, por lo menos yo lo hablo como yo digo como maestrica de escuela. Lo hablo desde mi punto de vista de coach, de escritores. La primera vez cuando uno lee, no lo hago con todos los libros, porque de verdad entonces no tendría vida. Pero ¿por qué me llamó la atención de me llamó la atención la psicología de los personajes, me llamó a la atención las relaciones entre los personajes, la forma de hablar, de transmitir, traté de ver más allá de la historia, ¿sabes? Buscar la manera de hacerle el análisis literario a la historia. Y me quedé así como que, wow. De verdad, no tengo otra cosa que felicitarte. Te lo he dicho y no voy a dejar de decirlo. Amo tu pluma, me encanta. Creo que de verdad, si lo que querías era crear conciencia, lograste tu objetivo. Yo creo que es un gran libro, una forma de exponer la otra cara de la moneda. Y no me queda más que recomendarle a todo el mundo, vaya, corra, busque en Amazon, no busque sin saber. Sí. Léalo. Igual en mis destacadas está el link, porque sé que hay gente que le costaba encontrar cuando en los buscadores de Google, de Amazon, perdón, les costaba encontrar. En mi perfil, en las destacadas, está el link que te lleva directo a la historia. Y me pasó con esta historia algo muy particular, que es que, bueno, como íbamos a comenzar la lectura conjunta, lo puse para descarga gratuita ese día, y fue el libro que, de todos los que tengo, fue el que más descargas tuvo en un solo día. Entonces, ojalá que todas esas descargas regresen convertidas en reseñas, y uno también, si bien las reseñas son para los otros lectores, uno también se retroalimenta de las opiniones de los lectores. Hay algo importante, y es también un llamado a la conciencia. Nosotros somos escritores, y de verdad que el escritor autopublicado es un guerrero, porque
No es lo mismo el que está con una editorial que uno que tiene que escribir, tiene que corregir, tiene que pagar portada, tiene que maquetar, tiene que hacer una cantidad de cosas para poder publicar un libro, y nosotros lo único que pedimos es que nos lean y nos dejen una reseña, porque si a ti te gustó el libro, compártelo con el mundo de que te gustó, con respeto, dale una felicitación al autor, porque también esas pequeñas acciones hacen que la persona pueda seguir escribiendo porque lo motiva. ¿Okay? Sí, totalmente, totalmente. Bueno, ya se nos llegó la hora, mi querida Aragón. Bueno. De verdad que fue un grandísimo placer estar contigo esta noche en Confesiones Bajo el Sombrero. Este es un espacio para que todos los autores nos comuniquemos y hablemos de nuestros libros. Yo de verdad agradecida contigo hoy en este espacio que es patrocinado por Letras Indomables, la editorial, y por el programa Escribir con Éxito. No me queda otra cosa. Me gustaría que te despidieras y nos dejaras un mensaje, mi querida Ara, para todos los que nos están escuchando y los que nos van a escuchar en diferido. ¿Qué mensaje? Que por favor les pediría que le den una oportunidad a Cristal para conocer su historia, que traten de entender a partir de su sarcasmo lo que ella está denunciando y lo que quiere lograr, que es movilizar a la gente. Así que nada, me gustaría que realmente esta historia llegue a mucha gente y que eso también se traduzca en mensajitos que me lleguen a mí para saber si les gustó o no les gustó, porque nada, eso es una de las cosas que a nosotros nos sirve como escritores. Me gustó. Bueno, gracias. Yo te la recomiendo 100%. No se van a tardar mucho en leerla, pero sí van a amarla muchísimo. De verdad, les recomiendo 100% esta historia. Es una historia que se la pueden leer en un fin de semana, y es espectacular, sobre todo porque más allá de la historia, es una enseñanza, es un conocimiento, es una lección de vida. Sí, que intenté hacerla con el mayor de los respetos. Sí, totalmente lo lograste, de verdad que sí. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo en la distancia muy grande, bendiciones, te quiero, te respeto, te admiro. La admiración es mutua. Miles de éxito con esta nueva historia, y hablamos en privado por las demás, ¿oíste? Bueno, dale. Bueno. A todos muchas gracias por haberse conectado y nos vemos en el próximo Confesiones Bajo el Sombrero. Bye. Chao. Ay.